La instalación de Glassfish desde el IDE de desarrollo NetBeans. Lo primero que debemos hacer es ir a la página de NetBeans, página principal, y elegir la opción de descargar. Nos lleva a estas diferentes instalaciones, en la cual pues vemos que la que nos interesa es la de Java empresarial, ya que tiene el servidor Glassfish y el Apache Tonka. Otra que podríamos instalar sería esta, que tiene todas las diferentes características que da NetBeans. Damos clic en descargar, nos redirige a esta página y pues empieza la descarga. Como pueden ver, yo ya lo tengo instalado. Este es el IE 7.3.1 y lo que voy a hacer es crear un proyecto Java Web Application. Vamos a colocarle test y aquí podemos ver que tenemos para escoger el servidor Glassfish y la versión de Java que queramos. Por ahora vamos a finalizar el proyecto. Listo, me crea este proyecto. Vamos a abrir el output y este es mi proyecto test. Como pueden ver, aquí en Libraries está el servidor Glassfish y le vamos a dar clean on build. Listo. Y ahora deploy. Y acá vemos que está instalando el Glassfish. Bueno, espero que les sirva y que sea de gran ayuda para ustedes.